Hola, soy Jessica Villa de Tendencia Spa. Antes de empezar a hablar del tema de este video, quiero agradecerles a todas las personas que nos siguen y que nos han escrito. De hecho, este video lo realizo para aquellas personas que me lo han solicitado. Hoy voy a hablar del ultrasonido 3 en 1. Este ultrasonido tiene una potencia de 1 MHz, lo que quiere decir que es específicamente para corporal. Si vemos, el cabezal es grande porque es para trabajar corporal. Este aparato portátil, ultrasonido portátil, se llama 3 en 1 porque tiene 3 funciones: el ultrasonido, el infrarrojo y electroestimulación muscular, ¿sí? Voy a ir hablando de cada uno de ellos. Primero voy a hablar del ultrasonido. El ultrasonido se enciende en la parte inferior, aquí está, y si yo presiono una o dos veces me selecciona potencia baja o potencia alta, ¿sí? El ultrasonido corporal, ¿para qué me va a servir? Principalmente lo voy a utilizar en caso de celulitis. ¿Por qué me ayuda en caso de celulitis? La celulitis, recordemos que es un problema de microcirculación, y lo que va a hacer el ultrasonido es que este plasma que se extravasa de los capilares, es decir, que se sale su contenido de los capilares, empiece a regresar, a ser reabsorbido a estos capilares, para que todo esto que se va endureciendo en celulitis, este líquido intersticial, que en lugar de ser acuoso se vuelve mucho más geloso, empiece a tener su textura normal. Con el aumento de temperatura que me da el ultrasonido, la microcirculación se ve beneficiada. ¿Qué es el ultrasonido? Pues como su nombre lo dice, ondas ultrasónicas. Estas ondas ultrasónicas van entrando a la piel como un golpeteo hasta llegar a dermis. El ultrasonido de 1 MHz tiene un nivel de penetración aproximado de 5 centímetros. El de 3 MHz, que es el que se utiliza en facial, tiene un nivel de penetración de 2 centímetros aproximadamente en la piel. Así es que en corporal vamos a utilizar siempre el de 1 MHz. Yo no puedo utilizar un ultrasonido de 1 MHz en rostro, pero sí puedo utilizar uno de 3 MHz en cuerpo. A lo mejor no con el mismo resultado, pero puedo hacerlo, pero no a la inversa. ¿Por qué? Por el nivel de penetración de la onda ultrasónica del de 1 MHz. Es decir, en el ultrasonido menos es más, ¿sí? Así es que, ¿cómo lo voy a utilizar? Vas a seleccionar áreas de 20 por 20 centímetros y vas a trabajar 15 minutos en esa área, no más. De hecho, la mayoría de los ultrasonidos vienen programados para 15 minutos. A los 15 minutos solitos se apagan, ¿sí? Así es que si vas a trabajar una pierna, por ejemplo, un muslo, vas a seleccionar un área de 20 por 20 y ahí vas a trabajar 15 minutos. Y luego seleccionas otra área de 20 por 20 y trabajas otros 15 minutos. No puedes trabajar más de 15 minutos porque puedes generar descalcificación ósea, ¿sí? Y también puedes hacer elevación de temperatura y que en lugar de generarte un resultado positivo, te dé un resultado negativo. También recuerda que el ultrasonido no puedes utilizarlo en zonas donde hay prótesis, donde hay placas. ¿Por qué? Porque si es placa metálica, toda la elevación de temperatura puede generar quemaduras internas. Y también si es de otro material, el cemento que utilizan para pegar estas prótesis se modifica por las ondas ultrasónicas. No puedes utilizarlas si hay marcapasos y en estado de embarazo, en lactancia, no se puede utilizar. Recordemos que el ultrasonido surge a nivel terapéutico y del nivel terapéutico pasa al nivel estético. Les mencionaba
lo que más se va a utilizar es el ultrasonido es en celulitis, pero también se puede utilizar en posoperatorio. ¿Para qué? Para bajar el nivel de edema, es decir, toda la hinchazón, la inflamación que se genera después de una cirugía estética nos va a ayudar para disminuirla. También me va a ayudar en cicatrices. Por ejemplo, si hay una lipectomía o una abdominoplastía, en la zona de cicatriz yo puedo pasar ultrasonido y en toda la zona en general por la manipulación que sufren los músculos, y el ultrasonido te va a generar una buena cicatrización, es decir, va a evitar la fibrosis que se genera por la cicatrización. Esto es en cuanto al ultrasonido, podría hablar mucho más de ello, pero insisto, me enfoco únicamente en estos grandes beneficios que tiene. También en contracturas musculares te va a ayudar mucho, y a nivel estético, ya dije, celulitis, posoperatorio, y también para mantener en buen estado la musculatura y la piel. También nos va a ayudar a la penetración de sustancias ionizables, ¿sí? Así es que aquí yo enciendo el ultrasonido, selecciono si es una potencia baja o alta y aquí lo puedo apagar. Después voy a hablar del infrarrojo. Aquí está el infrarrojo. Yo puedo utilizar el infrarrojo junto con el ultrasonido, ¿sí? El infrarrojo, que me va a hacer una elevación de temperatura y me va a generar un aumento de sangre en el tejido. Eso es para lo que regularmente se utiliza más el ultrasonido. Mejora el trofismo tisular, al igual que el ultrasonido. Es decir, si los utilizo juntos, voy a tener un mejor beneficio. Aquí está, voy a utilizarlo al mismo tiempo que el ultrasonido. Y ahora me voy a dirigir a la electroestimulación muscular. La electroestimulación muscular en este 3 en 1, la conexión viene en uno de sus laterales. Aquí pones el cable y luego vienen la extensión para que puedas conectar los pads. Aquí están los pads. El equipo trae 2 juegos de pads. Estos tú puedes comprarlos en cualquier distribuidora de electroestética. Son reutilizables, pero obviamente tienen un tiempo de vida y puedes comprarlos sin ningún problema. Ahora, aquí donde dice MS, que en inglés significa, que en español significa electroestimulación muscular, primero les voy a hablar. Todos los aparatos de 3 en 1 traen su guía, y hay una de las funciones que se llama tapping, ¿sí? Te la muestro para que hago énfasis en esta en especial, porque el tapping, que significa como golpeteo, es para puntos acupunturales específicamente, y te van a ayudar a desematizar, a movilizar líquidos, y en eso sí te recomiendo que sigas la guía porque es específicamente en esos puntos. Y vas a seleccionar en el aparato, aquí en un lateral, en la parte externa, en la parte de abajo, dice tapping. A lo mejor ustedes no lo alcanzan a visualizar, pero aquí dice tapping. Seleccionas tapping y luego vas a seleccionar el nivel de intensidad. Trae una intensidad hasta 5, de 0 a 5. ¿De qué va a depender la intensidad? De la sensibilidad de la persona, ¿sí? Así es que específicamente este tapping, que es el primero en la línea,
es para trabajar puntos acupunturales. Después viene la parte donde dice massage. Como su nombre lo dice, lo que va a hacer es un ligero masaje a nivel muscular. Y luego viene knit o knit, que significa amasamiento, ¿sí? Masaje va a ser como una electroestimulación más suave y la siguiente un poquito más profunda, como el nivel de un amasamiento. Después viene el scrapping. El scrapping significa eliminación o desecho, que en este caso pues habla más que nada de drenaje, ¿sí? Esta microestimulación muscular en scrapping específicamente me va a ayudar mucho en caso de celulitis, en caso de edema, es decir, movilización de líquidos, ¿sí? Y por último tenemos el slimming, que es para reducción, ¿sí? Para alguien que está en un proceso de reducción de peso, va a ser muy benéfico en esta opción. Recuerda que si quieres para reducción de peso, pues tiene que ir acompañado de una alimentación específica y ejercicio, ¿sí? El ultrasonido también se ha hablado mucho que sirve para pérdida de peso. Más que pérdida de peso o aceleración de metabolismo local, lo que hace es mejorar el estado muscular, el estado de la piel y sí, por el aumento de temperatura, un poquito de aceleración de la zona a nivel metabólico, ¿ok? Pero en realidad no es que sea un aparato para reducción, eso sí hay que tenerlo muy claro. Si vas a utilizar electroestimulación, la primera sesión la tienes que hacer de 10 minutos, luego una segunda sesión de 15, luego otra de 20, la siguiente de 25, hasta llegar a máximo 30 minutos. No puedes empezar desde la primera sesión con 30 minutos o con 25. Tienes que ir 10, 15, 20, 25 hasta llegar a 30 y no puedes utilizarla más de 30 minutos, ¿sí? Yo espero que este pequeño video te haya servido, te haya dado la información que tú estabas esperando, todos los que nos escribieron. Y por último, me preguntaban que cómo se utiliza, es decir, cómo lo aplico. El ultrasonido siempre va a llevar gel conductor, no cremas, no aceites, tiene que ser gel conductor. El mejor conductor para las ondas ultrasónicas es el agua, por lo tanto el gel conductor, que es base agua, va a ser tu mejor herramienta de trabajo para transmitir las ondas ultrasónicas. En ese espacio de 20 por 20 en 15 minutos, ¿cómo lo vas a aplicar? Tiene que ser de una manera lenta, con movimientos en espiral y luego pases largos en dirección al músculo, ¿sí? Así es que recuerda movimientos espirales, ¿sí? Por ejemplo, aquí un movimiento espiral y luego hago una especie de lisaje con el ultrasonido. Esa es la forma en que se aplica. Para limpiarlo, no utilices ningún desinfectante, ningún solvente, solamente un paño semihúmedo y al final quitas todo el resto de gel conductor. Ahora sí, espero que este video sea de gran utilidad para ti y seguimos en contacto para todas tus dudas y comentarios. Muchas gracias.